Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. La realidad del Aleboro es la que es. Hay equipos que pueden hacer un equipazo y otros clubes que, trayendo buenos jugadores, quedan incluso en apuestas. Burgos ha fichado todo lo que ha querido a golpe de talonario y así lo demostró en Alicante el nivelazo de plantilla que tiene. HLA trae a Kadim Colibí, o Colibay, nos lo tendrá que explicar el propio jugador cuando aterrice en Alicante, que ha sido un grandísimo jugador, que se ha operado de las dos rodillas y es una apuesta que te puede salir bien o te puede no salir tan bien. En cualquier caso, esa es la diferencia entre los equipos que de verdad están apostando por ascender a la Liga Endesa y los que tratan de poner los cimientos para algún día ser de los que aspiran a ascender a la Liga Endesa. ¡Vamos al lío! EON Horneo Alicante ya conoce el camino que tendrá que atravesar para mantener la categoría en División de Honor Plata. Dura derrota de HL Alicante frente a Hereda San Pablo Burgos en un partido que se le fue al final hasta una diferencia de más de 20 puntos. Kadim Colibí se convierte en el refuerzo del conjunto lucentino de aquí a final de temporada. Venga, antes de ir con la tertulia y de presentar a nuestros tertulianos, hay que hablar de EON Horneo Alicante. Ya sabéis que ya tiene hoja de ruta de cara a la fase de la permanencia. El conjunto que dirige Magí Serra debutará frente a Zamora en Zamora el próximo 19 de marzo, domingo a las 12:30. Hay que recordar que de los 10 equipos que están inmersos en esta lucha por la permanencia, 5 van a descender y que en este momento EON es cuarto con 10 puntos, uno por encima de las posiciones de descenso. Van a ser 10 partidos que se van a jugar a cara de perro a partir del 19 de marzo, como decíamos. Y ahora sí, tiempo para el baloncesto. Después de la derrota clara y contundente frente a Burgos, toca hacer análisis. Y como siempre, tenemos por aquí a Ramón Juan. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, encantado. Oye, decía yo que al final quien quiere ascender tiene un presupuesto para ascender y que todo el mundo quiere ascender, pero no todo el mundo puede pensar en el ascenso porque tiene el presupuesto que tiene. Sí, en esta liga sabemos que al final los equipos acaban ordenando a un 90% por presupuesto y es evidente que solo viendo la rotación de calentamiento de Burgos podías ver que hay mucho presupuesto. 3 fichajes que han incorporado esta semana, más la calidad que ya arrastraban y bueno, lo que vimos, ¿no? En alguna fase del partido cuando se ponían encima de estar acertados, pues bueno, pasaron por encima un poco del equipo. Enrique Mas, ¿qué tal? Muy buenas, Aitor. Oye, yo sin querer desmerecer obviamente a HLA, que ha hecho un fichaje interesante, sí. Pero decíamos, al final un tío que no ha jugado en el último año y pico en un club, por muy bueno que sea, no deja de ser una apuesta que si te sale bien has triunfado y si te sale mal, pues bueno, estás como estabas. Sí, es un jugador que tiene un suelo muy bajo, pero un techo muy alto, es decir, si es el jugador que vimos en Japón de él, es un jugador con unas estadísticas muy buenas. Para compararlo con jugadores españoles que la afición pueda entender, pues está entre las estadísticas de Seba Sainz y de Pablo Aguilar, es decir, no es un jugador con unas estadísticas para nada malas, pero pues un jugador que se rompió las 2 rótulas de la rodilla en febrero de 2021 y al final el HL Alicante con ese presupuesto pues tiene que hacer estas apuestas para que poderse nivelar a lo que es San Pablo Burgos, que vimos que por ejemplo uno de sus descartes, como sería Calvin Hermansson, pues quizás sería el mejor tirador de Alicante, seguramente. Entonces estamos hablando de esa diferencia de presupuesto en la que un jugador que es el descarte de Burgos quizás sería un refuerzo de lujo para ti y que te subiría mucho en las opciones como dentro de los tiradores. Entonces creo que es una diferencia muy grande y que se pudo ver el pasado domingo, donde San Pablo Burgos, el jugador que más minutos jugó fueron 24 minutos y porque Rodrigo San Miguel salió del partido, que si no es que la rotación era infinita. Luego hablaremos de Kadim Colibí y a mí me dicen que si está sano es un jugador ACB, falta por ver si su físico responde a la exigencia de la Aleboro, pero antes el partido frente a Burgos, un partido que el primer tiempo yo creo que, Ramón, lo habíamos firmado todos, el estar solo 5 abajo, a pesar de llevar un 0 de 10 en triples, que es una rémora ya habitual en el Hércules. Cuando uno habla de cosas malas se acuerda del Hércules, no sé por qué será. En HL Alicante, que empieza a ser algo demasiado habitual.
en Alicante. Luego ese tercer cuarto en el que parece que el partido se te va, parece que vuelves al partido, y un último cuarto en el que yo creo que HLA ya estaba agotado. Sí, la verdad es que es un poco el guión que hemos visto en otros partidos, ¿no? El equipo en defensa, en intensidad, en garra, pues no se le ponen muchos peros, pero cuando en ataque se te hace el aro pequeño, a tiros liberados de Matulionis, de Blaylock, incluso algunos palmeos de Gatei que otros partidos entraban, se escaparon 3 o 4, pues al final hace que se te complique el partido, y cuando el rival da un paso adelante en ese acierto, en ese intercambio que vimos en el tercer cuarto de triples, pues bueno, ya pues tienes poco que hacer, salvo ese arreón que tuvimos, el 3+1 de Matulionis, un poco un arreón, pero bueno, se vio que era un espejismo y que el equipo no estaba acertado, ¿no? Y para que el equipo funcione necesita que el perímetro genere puntos. Enseguida hablamos del perímetro. Decía en la retransmisión Pere Baeza, hoy ha empezado muy bien Delaney Blaylock, y estas personales que ha hecho tan rápidas van a ser un hándicap brutal para el equipo y para él mismo, porque aunque volvió a anotar, no fue capaz de mantener ese ritmo tan bueno anotador que estaba llevando en esos 2 primeros minutos, porque no le dio tiempo más. Es que en los primeros minutos tanto Matulionis como Blaylock se cargaron de 2 faltas, y yo creo que eso afectó mucho al equipo en cuanto a la anotación. Sí que es verdad que Guillem en el primer cuarto se sumó a la anotación y hizo un muy buen partido anotando, pero creo que el equipo sufrió mucho esos problemas de faltas de Blaylock, porque es un jugador que es bastante de rachas, y cuando empieza el partido bien suele hacer buenos partidos completos, pero en este desapareció en lo que es el resto del partido, y solo vimos a HLA Alicante funcionar ese perímetro en el tercer cuarto. Sí que es verdad que podemos hablar de esos fallos de Gatei en los palmeos, pero yo creo que el HLA Alicante al final lo que más le faltó en la segunda parte fue gasolina. Yo creo que además de un poco de falta de ideas en ataque, creo que lo que más le faltó fue gasolina, porque sí que vi una diferencia física muy grande con Burgos, y es algo de lo que avisó Rafa Moncloa antes del partido, en la previa, de que el equipo no estaba al nivel que él quería ver. Lo de la gasolina ya lo vimos, Ramón, el día de Palencia. Los 2 días, en realidad Palencia se pone a jugar, ellos mantienen un nivel de exigencia muy alto durante 40 minutos, y tú al final acabas agotado. No sé si te dio una sensación, dentro de que son equipos diferentes, parecida en ese sentido, que el equipo llegó a un punto en el que dijo, es que no puedo más. Bueno, quizá también donde más se notó es en la pintura, ¿no? Porque cuando tenías a Mahal Basi, que físicamente es muy superior a todos nuestros pibos, quizá Gatei es el único que puede un poco pararle, porque cuando Parrado estaba contra él le faltaba un escudo para intentar retener los empujes, porque es imparable, claro, y de hecho Monclova no sacó ni un minuto a Traoré, porque evidentemente por físico Traoré no tendría nada que hacer ante Mahal Basi, ¿no? Entonces hay un poco las carencias del equipo ahí se notaron. Y bueno, gasolina en sí nos falta, pero claro, ante un equipo como este, cuando empezaron encima a anotar desde el perímetro con facilidad, pues bueno, te ves falto de recursos. Hablaba de la pintura, y yo recuerdo a Van Zegeren haciendo lo que el año pasado no le vimos hacer, que es postear y algún ganchito, alguna canasta cerca del aro. A él siempre le ha gustado jugar por encima del aro. Claro, cuando tenía a Parrado sí que veía esa situación en la que, con Gatei no tanto, pero con Parrado sí que podía percutir y tratar de encontrar esas canastas más o menos fáciles que el año pasado no vimos aquí. Fíjate que ahora veíamos un mate de Parrado, y es que el HLA Alicante en las estadísticas sí que está por delante en la pintura a Burgos, pero son un poco engañosas, porque el HLA Alicante, lo que son los hombres interiores, no sacaron esa ventaja, porque McDonnell hizo un 2 de 9 en tiros de 2, Gatei hizo un 6 de 10, que a pesar de ser buenos números podía haber hecho algo más. Parrado, las dos entradas a canasta que hizo fue por velocidad, estando desde el exterior, y Guillem también, los puntos que sacó desde dentro fue gracias a esto, gracias a su primer paso y gracias a una gran velocidad, pero el HLA Alicante no se supo imponer en la zona, estando mejor en rebotes en la primera parte. Entonces yo ahí es donde noto un poco esa falta de ese segundo pívot, que a ver cuándo podemos tenerlo con Colibí, que es muy necesario el HLA Alicante en equipos con una zona tan fuerte como es Burgos. Yo, Ramón, hay un dato que a mí, y lo siento, yo es que soy muy pesado, 0 de 10 en triples. Después del tercer cuarto te pones en 4 de 18 para acabar en 5 de 27. Estamos hablando
de un 2 de 7 de Matulionis, un 1 de 5 de Chapela, un 0 de 4 de Parrado, un 0 de 4 de Blaylock, un 0 de 4 de Rakočević. Son jugadores que necesitas que tengan un porcentaje acorde a lo que se espera de ellos para tener opción en un partido como este, si no es imposible. Sí, todos ellos han demostrado la capacidad que tienen de anotar, pero es verdad que la regularidad de una anotación constante no la han tenido prácticamente ninguno de ellos, ¿no? Blaylock le hemos visto grandes partidos y en otros, como decías, pues, con muy bajos porcentajes, ¿no? Matulionis igual, ha habido partidos que creo que llegó a anotar 5 o 6 triples y el otro día se salían todos. Buenas situaciones, bien generadas, que no quisieron entrar, ¿no? Al final necesitas esa regularidad exterior porque sobre todo en los principios de partido es lo que marca que Alicante se encuentre cómodo en los partidos o no. Cuando el equipo ha salido acertado desde el perímetro, supongo que eso afecta a cómo te defienden, cómo plantea el rival el partido, cambia mucho el escenario, ¿no? El otro día no acabo de entrar en ningún momento y Burgos pues poco a poco se fue haciendo grande. Fíjate que hablabas de ajustar y yo lo comentaba también en la retransmisión, les sorprende Guillem siendo un jugador con capacidad anotadora en los primeros minutos, porque quizás no lo esperaba Burgos, no lo tenía en el guión y cuando ajustan y evitan que Guillem pueda plantarse cerca de la canasta con tanta facilidad, al equipo se le acaba uno de los recursos que tenía, el otro se había ido por faltas. Sí, es que al final HL Alicante parece que cuando no tiene ese tiro exterior es muy fácil cubrirle. Es decir, es muy fácil bloquearle el ataque de HL Alicante porque cuando los equipos ven que el HL Alicante no tiene el día desde el triple, se encierran, tapan los jugadores que son capaces de conseguir esa ventaja en 1 contra 1, como puede ser Guillem o como puede ser Rakočević, que hizo un partido que no volvió en la segunda parte y que a mí es algo que me sorprendió, porque al final, perdidos al río, te puede solucionar. No sabemos si tenía algún problema, claro. Nadie ha dicho nada, pues ya sabes que en el baloncesto nos enteramos también a posteriori de muchas cosas. Por eso que a mí me sorprendió por eso, porque es un jugador que si le da el momento te puede hacer 6 puntos perfectamente porque es un anotador. Entonces estaba en un partido malísimo y quizás por eso Rafa Monclova no volvió a contar con él. Es un equipo que cuando se le paraliza y se le bloquea el tiro exterior no tiene tantos recursos ahora mismo como para desbloquear la situación ante un equipo que te defiende también, porque es que cuando volvió San Pablo Burgos ajustó, consiguió 3 robos seguidos, un parcial de 8-0 nada más salir, y en el cuarto te volvió a hacer más o menos lo mismo. Te bloqueó totalmente tu ataque y al descanso, por ejemplo, sacó un jugador que era su debut, como es Carlos Suárez, que le dio otra intensidad al equipo en defensa, y yo creo que el HL Alicante debe de encontrar otros recursos, a ver si se los da este pivot, porque ahora mismo le veo un poco limitado en cuanto a figuras en el equipo para resolver situaciones atascadas. Enseguida hablamos de Kadim y lo que puede, vamos a llamarlo Kadim hasta que sepamos cómo pronunciar el apellido, pero él hablaba de Carlos Suárez, casi nada, y todavía se le veía que no estaba en forma, porque se le veía desde la grada que no estaba en forma. Estamos hablando de Kairi Zomas, estamos hablando de Mahal Basic, estamos hablando de un equipo con jugadores con una experiencia europea, no de hace 3 años, no, de anteayer. Sí, es un equipo que está llamado a estar junto con Andorra ahí arriba y que un principio de temporada irregular, algunas derrotas inesperadas y circunstancias que les han pasado, pues bueno, les han hecho que estar ahí abajo y con muchas dudas, ¿no? Pero es verdad que desde el cambio de entrenador y evidentemente una billetera que te permite reforzarte con jugadores de este nivel a estas alturas de temporada, pues bueno, yo creo que se convierten un poco en lo que fue el año pasado Girona, que vino de abajo hacia arriba con la llegada de Gasol y todos los recursos necesarios, que fichan a Fiel, Erup, demás, y llegaron, ahora mismo es el rival que nadie va a querer encontrarse en unos playoffs, y ya no te digo en una Final Four, que estoy seguro que el dinero que les quede en el presupuesto va a ser para organizarla y tener ese factor todavía cancha, con lo cual, bueno, la derrota de ayer un poco podía entrar en el guión, y yo creo que estamos ante un Burgos que probablemente es el favorito para llevarse esa segunda plaza que se dispute en Andorra y Palencia. Es que yo decía, es un equipo que no acaba de controlar los partidos. Pude verlo frente a Oviedo, el partido empieza igualado, de repente en el segundo cuarto pegan un tirón, parcial de 14-0, se acabó el partido. Y contra HLA, es verdad que HLA con un arranque de orgullo vuelve, pero da la sensación de que este Burgos en un momento dado aprieta en defensa, tiene mucho acierto en ataque, porque tiene jugadores para tener ese acierto,
y cuando te quieres dar cuenta se te ha ido el partido. Claro, es que en la segunda parte te hacen un 7 de 11 en triples y tú solo eres capaz de meter 5 en todo el partido, que los haces también en la segunda parte, pero al final parece que Burgos tiene un botón en el que pone a sus anotadores en pista y es capaz de sacarte del partido como tú has dicho, y al final no te pega solo un mazazo, te pega dos, porque lo hace al principio del tercer cuarto y también lo hace al principio del cuarto cuarto. Entonces creo que el HL Alicante estuvo bien recuperándose con ese momento de orgullo en el que entraron los 4 triples prácticamente de los 5 que metió en el partido, pero es muy complicado resolver esas dos situaciones de manera tan seguida. Cuando en el baloncesto muchas veces cuando recuperas una situación con una desventaja muy grande y no tienes una rotación para darle refresco a esos jugadores que han sido capaces de acercarte en el marcador, luego volverlo a hacer anímicamente es muy complicado. Kadim, es un jugador que te puede dar mucho, te puede dar algo, que algo te va a sumar, porque está claro que viéndole en las ventanas algo te puede dar, pero es una apuesta, ¿eh? Sí, bueno, al final lo que decías tú, Burgos no se puede permitir hacer apuestas porque su objetivo es sí o sí el ascenso. Tú estás en una posición más o menos dentro de lo que tenías previsto y bueno, una apuesta, si te sale bien te puede dar el salto de acabar en ventaja de cancha. Si te sale regular mal, pues bueno, tienes recursos yo creo que para mantenerte en playoff, con lo cual tienes ese margen. Y un jugador que es un poco incógnita, ¿no? Las ligas de las que viene, la lesión que arrastra, pero aunque no sé si será comparable, cuando hasta que no lo veamos no lo sabremos. Justin Pitts cuando vino, creo que un mes antes un equipo alemán decidió no mantenerlo por una lesión. Y aquí tras revisarlo se consideró que sí y todos sabemos lo que pasó después. Ese fue el ejemplo que utilizamos el domingo hablando con alguien del Lucentum, el de Justin Pitts, que te lo traes, sale bien y oye, te da un plus tremendo. En cualquier caso, sabemos la clase de jugador que es y no tiene nada que ver con Sasha Borowniak, que siempre habíamos dicho que no parecía encajar mucho en lo que Rafa Monclova tenía en la cabeza. No, es que prácticamente no tiene nada que ver, porque es un jugador que ha sido máximo taponador en la liga japonesa, es uno de los aspectos donde más destaca, jugador muy potente, son 114 kilos con 2.06, es un jugador que a ver cómo aguanta ese peso, ese peso es la ficha técnica, luego cómo venga aquí y cómo aguante con ese peso las 2 operaciones de rodilla, también es un jugador con 34 años que seguramente conozca bien su cuerpo y sepa jugar al baloncesto de forma diferente a lo que ha hecho durante toda su carrera para mantenerlo hasta esta edad. Y le hemos visto pues, en las ventanas hacer buenos números contra selecciones un poco más inferiores, como puede ser Panamá, o unos números un poco más discretos, pero también con una selección pequeña como el Bahamas contra Venezuela. Entonces, no sé qué esperar, porque es una incógnita para todos, pero seguramente a Luis Arbalejo, viendo los partidos en la ventana, le hayan convencido para firmarlo, porque Rafa Monclova ya dijo la semana pasada que era urgente, muy urgente, fichar al pívot, y a los 3 días lo firmó el HL Alicante, que para él la mejor situación hubiera sido firmarlo durante las ventanas para poder trabajar con él, pero no has perdido ese tiempo, has perdido esa, nunca mejor dicho, ventana de oportunidad, y ahora el HL Alicante tendrá que trabajar a marchas forzadas con un jugador que viene de 2 años sin jugar en club. Es que con tu liga ya cerrada para traspasos, te quedaba una categoría superior o alguien de una categoría inferior que tuviera mucha hambre o irte al extranjero. Normalmente en estos casos puedes haber dicho, bueno, ahora acaban los universitarios porque llega el March Madness, te traes a uno de ellos, pero claro, es todavía más arriesgado porque a este no le tienes que enseñar cuestiones tácticas, probablemente un universitario llegaría físicamente a tope, pero necesitaría ponerse al día en muchas cuestiones de los sistemas entramados que se juegan en Europa. Sí, el perfil de un jugador que tiene experiencia en ligas internacionales, pues bueno, siempre seguramente te va a ayudar a que esté acostumbrado a adaptarse a nuevas situaciones, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Es un poco una incógnita, evidentemente, pues viendo lo que estaba aportando Boronia, yo creo que es fácil que si el cuerpo, el físico le respeta, pues que mejore esa aportación. Y bueno, es verdad que al no haber aprovechado la ventana, pues bueno, has perdido el tenerlo en estos 2 partidos, por ejemplo, pero bueno, el equipo yo creo que también juega con ese margen de que no tenía esa urgencia, que bueno, puedes asumir estas 2 derrotas ante Palencia y Burgos, porque en este mes que viene ahora, pues es donde te vas a jugar la opción de acabar en puesto de factor cancha, y ahí sí que es de esperar que este jugador empiece a aportarte, ¿no? Entonces
bueno, has jugado esa estrategia de esperar buscando esta oportunidad que consideras que se adapta bien. Y bueno, dentro de un mes, cuando volvamos a hablar aquí, pues iremos valorando si se ha acertado o no. El jugador tenía que llegar hoy como tarde, mañana a lo mejor a primera hora aquí a Alicante. Lo veis teniendo minutos ya el próximo domingo. Entiendo que aunque sea 3 minutos para saber un poco cómo funciona la historia, los va a tener. No sé, porque es un partido que se le adapta bien a Youssouf Traoré por el pívot con Kadissi, porque veo que es un jugador que se le puede adaptar bien, porque no es un pívot tan físico como... 6 rebotes ofensivos cogió Sí. el otro día. Sí, Casi pero nada. es un jugador un poco más versátil que Jovan Zegren o que Marja Basic en cuanto al físico que tienen, en cuanto a la corpulencia física y a cuanto... Sí que es verdad que quizás le podemos ver para testearle esos 5 minutos, pero todo depende de cómo llegue cansado del viaje, cómo llegue y cómo se adapte a los entrenamientos, porque Rafa Monclova tampoco es un técnico que regale los minutos. Se lo vimos a Sasha Borognia, que no se lo regalaba en ningún momento, y cuando le convenía al partido tener un jugador como Sasha Borognia lo ponía, y cuando convenía tener a alguien como Youssouf Traoré lo ponía, y ahora con Parrado pues más o menos lo mismo. Ramón, ¿tú crees que voy a tener que aprenderme el apellido de Kadim para el domingo? Yo creo que si llega, como dices tú, entre hoy y mañana, lógicamente viajará con el equipo y bueno, un poco dependerá de las circunstancias del partido, porque bueno, es contra Iraurgi, que aparentemente es un rival de la zona baja, pero en su cancha es muy peligroso, entonces no sé si el partido, depende cómo vaya, te puede brindar o no la oportunidad de tener minutos, ¿no? Evidentemente si Gatei tiene algunas faltas y demás, pues es probable que le veamos jugar y eso sería buena señal. Iraurgi, ya que lo has nombrado, o Juaristi, cualquiera de los dos nos vale. Es el típico partido que a Chile en años anteriores hemos visto que se le atasca. Sí, es un equipo que sabemos que es el que menos presupuesto tiene de la liga, jugadores que muchos de ellos compaginan el jugar con el trabajo o con el estudio, pero que en su cancha han dado más de un disgusto en estas temporadas, con lo cual, pues bueno, no te puedes confiar. Rafa Monclova seguro que lo sabe bien. Y bueno, tienes que ir sabiendo que un pinchazo allí sí que sería grave, en el sentido de que, bueno, aunque estamos bien, Cantabria está solo 2 partidos, entonces, bueno... Y no tienes el básquet a verás. Exactamente, entonces das un poco de aire y, bueno, te puedes un poco generar ciertas dudas. Le he preguntado primero a Ramón para que tú pudieras sacar tu chuleta y me dijeras qué te parece el partido de Juaristi. Pues al final es un partido que se le puede complicar al HL Alicante como se le complicó el partido de Albacete. Yo creo que son 2 equipos parecidos que en su cancha van a apretar muchísimo de aquí al final para salvar la categoría. Sí que es verdad que tiene menos presupuesto que Albacete, quizás le hemos visto competir menos en otros partidos fuera de casa, pero en casa casi siempre lo hace. Entonces creo que puede ser un partido complicado para el HL Alicante. ¿Dónde se le puede complicar? Pues si aquí en el partido de ida se le paró muy bien a su anotador, a Nathan Huber, quizás el HL Alicante creo que está defendiendo un poco peor el tiro exterior de lo que lo hacía al inicio de la temporada. Seguramente ese sea uno de los jugadores a parar, Mané Sansorregui también, porque es una de las promesas de la Leporo, y el pívot que hemos hablado, Kadissi, a ver cuántas faltas le puede sacar a Gatei, si Gatei tiene problemas de faltas, cómo aguanta Gatei jugando 31 minutos por semana. Creo que son las claves del partido para el HL Alicante en una cancha tan complicada. Fíjate, si le hubiera ganado a Burgos, yo te diría, ese partido tiene mala pinta, pero ahora hay que ir con las orejitas tiesas, porque sí. Me decían, si los equipos que se están jugando la vida van al 100% de intensidad y tú al final estás en una zona cómoda, estás donde todo el mundo espera que estés y quizás no llegas a Albacete, por poner un ejemplo de una derrota, con la misma hambre o necesidad con la que está el propio Albacete, Ramón. Sí, en los tramos finales de temporada los equipos de abajo siempre dan más sorpresa y más susto, y esta temporada, que son además 6-7 equipos que están en 2 partidos, pues bueno, están jugándose la vida cada semana. Ellos saben que prácticamente una victoria en casa ante Alicante para Iraurgi pues puede ser 1/3 de su permanencia, entonces ellos en casa van a salir a morder, y por mucho que por calidad, por presupuesto o por nivel seamos teóricamente superiores, el partido es muy peligroso. Ramón, Enrique, que se nos han pasado 25 minutos volando, como siempre. Yo creo que aquí el crono me lo llevan mal, esto no puede ser. Que un placer, como siempre, teneros conmigo, y que la semana que viene, si queréis, repetimos. Perfecto, un placer, Aitor. Nosotros nos marchamos, volveremos mañana con más Sport Alacantí. Sean felices, buenas noches.